Buenos días, buenas tardes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los proteja en este día. Voy a contestar una pregunta que alguien me hizo, ¿okay? y me la hizo así directa, me abordó a mi privado y me dijo: ¿es Jesús el Hijo de Dios desde la eternidad o es Jesús el Hijo de Dios al nacer de María? Y yo contesté con la palabra de Dios. Y voy a tratar de contestar, voy a leer algo que escribí para contestar esta pregunta tan interesante y tan importante. Esta pregunta es sumamente importante porque depende de esta respuesta, depende todo nuestra salvación y nuestra eternidad. Vamos a ver primero y vamos a comenzar, como siempre he dicho. Yo creo que para contestar una pregunta de esta magnitud se tiene que estudiar toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque no puedes tomar un pasaje bíblico de una escritura de la Biblia y decir que esa escritura encierra todo el contenido del material de lo que se está hablando. Un solo pasaje bíblico no puede encerrar todo lo que contiene la enseñanza de la palabra de Dios. Así es de que, ¿es Jesús el Hijo de Dios desde la eternidad o es Jesús el Hijo de Dios al nacer de María? Incógnita, trayéndote la verdad. Vamos a ver primeramente en Génesis capítulo 1, versículo 1. Todos lo sabemos. Yo me imagino que todos hemos escuchado este pasaje bíblico de una manera u otra. Y dice así, lo escribí así porque así dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Y vamos a notar algo muy interesante. Quiero que ponga atención y que anote los pasajes bíblicos y después usted mismo los analice, porque yo no quiero que me crea a mí solamente, sino que crea lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así otra vez. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, vamos a anotar esto, principio, anote esa palabra, principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. En Juan capítulo 1, versículo 1, este mismo, en el principio, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Notemos aquí que esta misma palabra sale de este versículo. El principio, en el principio, exactamente lo mismo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio el verbo, o sea, la palabra activa, el logos, el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios, era con Dios, tenía una relación con Dios. Eso es lo que quiere decir, era con Dios. Porque cuando tú eres con alguien o estás con alguien, eres pariente de alguien, eres con. Y el verbo era Dios. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora en este principio de Génesis 1:1, antes que se creara todas las cosas, en Juan capítulo 1 versículo 2, del 1 al 3, dice, en este verbo, en el principio, este verbo creó todas las cosas, porque por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas, y nada de lo que existe sin él no fue creado. Entonces, Juan 1:1 del 1 al 3 habla de esto.
de que en este principio el verbo ya era con Dios y Él es el creador de todas las cosas en Génesis 1:1, este verbo. Ahora, en el capítulo 1 de Juan, el mismo Juan, capítulo 1, versículo 14, 1:14, dice que este verbo se hizo carne, este verbo que estaba con Dios desde el principio y que era Dios desde el principio, se hizo carne. Entonces mi pregunta sería aquí, ¿quién se hizo carne? ¿Quién se hizo carne? Jesús, el verbo. ¿Es Jesús el verbo, sí o no? Vamos a verlo enseguidita. Este verbo se hizo carne. Este verbo que es Dios y que estaba junto a Dios, pero que era Dios y que es el creador de todas las cosas desde el principio, entonces se hizo carne. Pero veamos otro pasaje bíblico antes de entrar en este detalle. Isaías capítulo 48, versículo 16. Dice así. Vamos a notar que habla del principio otra vez. Isaías 48, 16. Anote, Isaías 48, 16. Acercaos a mí. Está hablando alguien. Oí esto, escucha esto. Acércate a mí y escucha esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Ahora me envió Jehová, o Yahweh, el Señor y su Espíritu. ¿Quién está hablando? El que estaba desde el principio con Dios. El verbo está hablando desde el principio. Isaías 48, 16. Acercaos a mí, oí esto desde el principio. ¿Cuál principio hablamos? De Génesis 1:1. Desde que todo eso, yo no hablé en secreto, Desde que todo eso se hizo, ahí estaba yo. Ahora me envió Jehová o Yahweh, el Señor y su Espíritu. Amén. Entonces desde el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora veamos si este verbo o este Jesús, si este verbo es Jesús, sí o no. En Juan capítulo 17 versículo 5, anote, Juan 17, 5. Este mismo ya encarnado hablando. Ahora pues, Padre, hablándole a alguien. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes, está hablando antes de este principio. Este verbo ya encarnado, Juan 17:5, lo voy a leer otra vez porque es la palabra de Dios. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Dónde dice que estaba con Dios y era Dios? En el principio, antes del principio, ya tenía esta gloria. Juan 1:1. Este verbo estaba con Dios desde el principio. Antes, aquí está hablando antes del principio, antes que el mundo fuese. ¿Cuál mundo? Nuestro mundo, nuestra tierra, no. Nuestro mundo físico. Todo el universo, todas las cosas por Él fueron creadas, porque por medio de Él y para Él, todo fue creado por Él y para Él y por medio de Él. Y todas las cosas por Él subsisten. O sea, por Él están ligadas, está todo por medio de Él. Amén. Amén. Sigamos entonces adelante. Hablando del principio, hablando de este principio. ¿Qué es el principio? ¿De qué está hablando? El verbo en el principio. ¿Cómo estaba el verbo en el principio? ¿Cómo estaba este Dios siendo Dios al lado del Padre? En el principio, Juan 17:5. Este verbo ya hablando, se hizo carne, ya habla con el Padre desde el principio. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice así. Él, hablando de Él, del verbo encarnado, Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. Él es el primogénito, o sea, de Él vienen todas las cosas. Él es el primogénito, es el comienzo de todo. De Él provienen todas las cosas. ¿De quién? De este primogénito. ¿Quién es el primogénito? El Verbo encarnado, o el Verbo antes que fuera encarnado. Este es el primogénito. Génesis, y este es un versículo bien controversial. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, un versículo que se contradicen mucho porque no saben quién está hablando. Anote, Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios, note bien, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dijo a nuestras imágenes, ni dijo voy a hacer a mi imagen. No, dijo hagamos al hombre, un hombre, a nuestra, plural, hagamos plural, nuestra plural, imagen. No dijo imágenes, imagen, uno, plural, Dios, singular, hagamos plural, nuestra plural, imagen, singular, conforme a nuestra plural, semejanza, singular, y que domine todas las cosas, pero eso lo vamos a ver después, ¿ok? Entonces el versículo 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya. Aquí ya todo es singular. En el versículo 27, hablando Dios mismo, hablando Moisés, dice, y creó Dios todo, y creó pues Dios al hombre a imagen suya, singular, imagen de Dios lo creó. ¿Quién creó al hombre a imagen de Dios? Dios mismo, pero en plural, porque lo hizo a imagen nuestra, en plural, varón y hembra los creó, plural. Entonces, plural, singular, plural, singular. Tenemos que analizar esto, por qué Dios habla en plural. Ahora, muchos amigos dicen que cuando dice plural, habla de majestad, que es una majestad plural, porque es mucho. Y otros dicen que está hablando de la iglesia en el futuro. Y otros dicen que habla con los ángeles. Pero todo esto son falacias, porque si la palabra de Dios dice que el Verbo creó todas las cosas y por medio de él subsisten, el Verbo que estaba con Dios y que estaba junto a Dios, entonces este Verbo que ya existía junto a Dios, Juan capítulo 17 versículo 15:5, que ya hablamos, Juan capítulo 17:5, que ya hablamos de esto, este Verbo ya encarnado mismo lo dice: glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Vamos a seguir adelante entonces. Vamos a ver, singular, plural, singular, plural. Dios creó al hombre a imagen de Dios. Singular, cuando Dios creó todas las cosas. Y en Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice, si tú, vamos a ver esto. Si tú no captas estas cosas, que desde el principio ya existía el Verbo y el Verbo era con Dios, entonces vamos a tener que entrar en un tema más detallado acerca de esto. Pero hasta aquí estamos viendo que que estaba desde el principio con Dios y que era Dios, pide al Padre restablecer la gloria que tuvo con él antes que el mundo fuese. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle acerca de quién es este que fue enviado. ¿Te parece?
Vamos a ver. Primeramente vamos a ver en Isaías capítulo 9, versículo 6, la primera parte solamente. Después vamos a estar viendo la segunda parte y explicando la segunda parte del versículo. Pero ahorita nos aseguramos o nos conviene o nada más por cuestión de tiempo, vamos a leer primeramente la primera parte. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque un niño nos ha nacido, un hijo o hijo nos ha sido dado. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. Hijo nos ha sido dado. Primeramente, Isaías 9:6 está hablando de uno en dos. El primero es el niño que nació. El niño nació, el hijo no nació, el hijo fue dado. Ahora, ¿cómo es que el hijo fue dado? ¿O cómo podemos ver que el hijo fue dado? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que un hijo fue dado? Si un niño nació, bueno, el niño es la carne que nació en María. El hijo no fue el que nació en María. El hijo fue dado por Dios ya encarnado desde antes. Vamos a ver, en Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Esto es Romanos capítulo 8, versículo 3. Y lo voy a leer otra vez para poder entender esto muy bien, ¿ok? ¿Cómo fue que fue enviado el Hijo? Bueno, aquí en Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley del Antiguo Testamento, que se hacían rituales de animales para poder restablecer el orden ante Dios, ¿ok? Y Dios estableció esta orden para que fueran limpios de los pecados, limpios nada más, no perdonados, ¿ok? Dice: porque lo que era imposible para la ley, de esta ley que hablamos, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado por la carne. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No es que no lo envió, sino que no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de este Hijo, de él. Otra vez: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice que un hijo fue dado. ¿Cómo fue dado? Romanos 8:3 y Juan 3:16 y 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Ahora, vemos aquí en estos pasajes bíblicos, según estos pasajes bíblicos, ¿quién se hizo carne? ¿Quién fue el que se hizo carne en Juan 1:14? Ya hablamos de esto, Juan 1:14, el verbo se hizo carne. Entonces, ¿cómo envió Dios el Padre a su Hijo a este mundo para condenar el pecado por causa de esta carne? El Padre envió al Hijo. ¿Y cómo lo envió? En carne, así lo envió. En Hebreos capítulo 10, versículo 5, habla de quién tomó esta carne o este cuerpo. Ahora, ¿de dónde salió este cuerpo o esta carne? Si no fue engendrado de varón, de sangre o de carne natural. ¿De dónde salió esta carne o este cuerpo para que este verbo o este Hijo fuera encarnado?
Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entró en el mundo? Este verbo ya encarnado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién entró en el mundo? Otra vez, ¿quién entró en el mundo en carne? El Hijo, el Verbo, y el Padre lo llama Hijo. ¿Y quién tomó este cuerpo? ¿Y quién creó este cuerpo para que este Verbo se encarnara en Juan 1:14? El Padre. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, carne, humano. Amén. Entonces, según Hebreos 5, este verbo llamado Hijo tomó esta carne creada por el Padre y este mismo Hijo lo dice. ¿Verdad que sí? A ver, vamos a ver si este Hijo es el que dice que me preparaste cuerpo. A ver, versículo 6 del mismo capítulo 10 de Hebreos. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro escrito está de mí. Entonces, Él tomó la carne que el Padre creó para Él y se encarnó ahí, se hizo carne. Dios, que estaba junto a Dios, se hizo carne y el Padre lo envió. Ahora, el Padre lo llama, más bien el Padre cuando introduce a este verbo ya encarnado que Él le llama Hijo, lo introduce al mundo. ¿Cuál mundo? Al mundo físico, a la atmósfera o al universo físico, tiempo, espacio y materia. Porque Dios está fuera del tiempo, del espacio y la materia que nosotros vivimos. Entonces, el Padre introduce al Hijo en esta atmósfera o en este físico, en este mundo físico, material, y ordena a todos los ángeles de Dios, adorar. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver qué dice el versículo 6. Dice, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Este Padre que introduce a este Hijo en el mundo físico, nuestro mundo, le llama Dios eterno. En el versículo 8 de ahí mismo, Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, centro de equidad es el centro de tu reino. Además, este mismo Padre llama a este Hijo creador de todas las cosas. Ahí mismo, enseguidito en el versículo 9, muestra que el Padre está hablando del Hijo, que Él es, todas las cosas van a perecer, mas Él es por los siglos de los siglos. Tú fundaste lo que es el mundo, tú fundaste todo desde el principio. Amén. El Hijo fundó todo desde el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1, ya hablamos de esto. Isaías 48:16 dice, cuando yo estaba ahí, cuando todo fue creado. En el principio, yo estaba ahí cuando todo esto fue creado. Y en Juan 1:1 dice que el Verbo estaba desde el principio con Dios y este Verbo creó todas las cosas desde el principio. Porque sin Él, nada de lo que vemos fue creado si no fuera por Él. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Si tienes alguna pregunta, házmelo saber. Yo estaré hablando más en detalles acerca de este tema, porque es un tema muy extenso. Pero no podemos tomar una palabra
un solo pasaje bíblico y decir que esto es toda una doctrina completa de lo que dice la Biblia, con un solo pasaje bíblico. Tienes que ver los pasajes que la Escritura muestra por medio de los contextos y el todo completito, desde el texto, el contexto y todo su contenido, todo lo que hay alrededor. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Nos vemos en otra ocasión. Amén.